Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Incorrectos, al número 16. Hemos pasado el paréntesis de Semana Santa y volvemos a la carga con lo nuestro. Este programa se emite el viernes 26 a las 10 horas, por tanto, un día antes del periodo de reflexión y 2 días antes de lo que van a ser unas elecciones cruciales para el destino de nuestro país. Esta semana no puede ser de otra manera, tenemos que analizar lo que ha sido el programa estrella o los programas estrellas de las televisiones, ni más ni menos que los debates electorales, donde los distintos candidatos han logrado o han tratado de lograr exponer sus programas para convencer a los electores que les hayan escuchado. Pues bien, vamos a analizar lo que ha sido el debate de la televisión española, de TV1, y vamos a analizar también el debate posterior de A3 Media, para analizar quién ha ganado, quién ha perdido, quién ha sido más eficaz, quién ha logrado convencer o no a los indecisos. Contamos, como siempre, con dos expertos en el plató. Por una parte, a mi derecha y a la izquierda de sus imágenes, una persona conocida ya por ustedes, Raimundo Abando. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Raimundo es un politólogo, es un hombre de reconocido prestigio desde el punto de vista político y personal, es empresario, fue presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y conoce como nadie la realidad política asturiana y española. Y a mi izquierda y a la derecha de sus imágenes, pues otra persona conocida, un buen amigo, un gran experto en materia política, ha sido consejero del Gobierno del Principado de Asturias, ha sido portavoz parlamentario y aquí que tenemos la suerte los asturianos de que próximamente volverá a representarnos en el Parlamento Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Juan. Pues muy bien, aquí en la compañía de la tuya, que es habitual ya, y también el Raimundo, que después de mucho tiempo nos volvemos a ver y coincidimos aquí en esta mesa para hablar un poco de política y de los debates como tú acabas de señalar. Perfecto. ¿No? Pues un placer, pero además hoy vamos a contar con una novedad, vamos a contar también con su opinión, porque hemos salido a la calle para conocer lo que vamos a preguntar a nuestros dos invitados, pero para conocer si coinciden o no con la opinión de los ciudadanos. Sin más, vamos a empezar por lo que han sido los debates, pero antes una pregunta de carácter general para los dos. Raimundo, por ejemplo, ¿qué opinas de los debates electorales? ¿Son necesarios, no son necesarios? ¿Deberían estar regulados por ley? ¿Debería abrirse a otras fuerzas políticas? ¿Cómo ves el tema de los debates? Bueno, en mi opinión, yo creo que los debates sí son importantes. Son muy importantes porque es donde realmente todos los ciudadanos pueden ver a través de un mismo programa, durante un mismo tiempo, todos los que van a poder ser elegidos en las siguientes elecciones. Y yo creo que es fundamental porque todos los candidatos hacen diferentes mítines en diferentes ciudades, van paseando por las diferentes autonomías, pero cuando uno está en Sevilla no está en Asturias, cuando uno está en Valencia no está en Badajoz, y yo creo que en un momento determinado, durante ese debate, están allí, los puede ver toda España y puede ver la confrontación de cada uno y con las diferentes ideas que cada uno tiene. En mi opinión son fundamentales y en mi opinión personal también yo los reglamentaría por ley. Sí, Juan, es fundamental. ¿Estás de acuerdo con Raimundo? Es decir, ¿son interesantes, son buenos, son positivos y deberían regularse de otra manera? Básicamente sí, estoy de acuerdo. Nadie puede negar, en fin, el derecho a los electores a escuchar a las personas que se presentan para gobernar el país. Por lo tanto, yo creo que es bueno que por medios de comunicación que difunden masivamente, pues los ciudadanos puedan ver en vivo y en directo la confrontación de pareceres de los líderes más importantes. Por lo tanto, yo creo que nadie se puede oponer ni rechazar que haya debate de esta naturaleza. ¿La regulación o no? Bueno, yo soy partidario siempre de la regulación, pero no demasiado intrusiva. Es decir, no sabría yo dónde habría que poner el punto exacto de la regulación más conveniente. Habrá que ver en el futuro, porque en todas las campañas electorales se suceden conatos de incidencias por cuándo se hace el debate, quién empieza, quién termina, en qué televisión, en qué medio. Bueno, pues quizás habría que avanzar por ahí para dejarlo más claro desde el principio, ¿no? Y que todo el mundo supiera quién debe participar en los debates, que también esa polémica renace recurrentemente cada 4 años, ¿no? Otra cosa, sobre la utilidad, creo que preguntabas, yo creo que son útiles para los ciudadanos. Otra cosa es la influencia que pueden tener en el voto, no sé si hablaremos de ello o no. Sí, hablaremos, lógicamente. Tengo una opinión que seguramente es diferente a la de muchos, porque yo anticipo que
yo no creo que sean tan decisivos como muchos señalan. Bueno, esto en general, pero luego vamos a ver las particularidades de cada uno de ellos. Vamos a circunscribirnos a lo que han sido los dos debates. Hubo dos, uno el lunes, otro 24 horas después. En fin, casi yo no sé si el hecho de que sea tan inmediato puede ser bueno o malo, o en fin, ha sido positivo. En cualquier caso, una definición genérica o general del primero y del segundo. ¿Cómo lo viste en términos muy generales? Porque luego pormenorizaremos sobre cada uno de ellos. Raimundo. Bueno, yo en términos generales, a mí particularmente me gustó mucho más el primero que el segundo. Yo creo que el primero bueno, fue un debate mucho más, digamos, abierto, menos enconado. El segundo ya fue un debate mucho más bronco, donde hubo ya, pues bueno, se veía la lucha entre unos y otros, y para mí fue más significativo el primero que el segundo. Juan, para ti, ¿cómo viste los dos? ¿Hubo diferencias entre uno y otro? Bueno, diferencias en el tono sí que las hubo, efectivamente, pero en definitiva yo lo que hablaba antes de la utilidad del debate, de la conveniencia, efectivamente, pero a mí no me gusta cualquier debate. Yo ya digo y me anticipo a decir que soy candidato socialista en el Principado de Asturias y por lo tanto puede que mi opinión sea en este caso partidista. Espero que no, pero puede serlo. A mí me gustan los debates un poco más serios, con más argumento. Por ejemplo, en el segundo debate especialmente, el candidato del Partido Popular ha ido debajo del brazo con infinidad de datos groseramente manipulados. Y eso no son argumentos. Este es un tema también al margen, sin ¿no? particularizarlo en una en concreto. A mí, ¿qué os parece? Porque era uno de los aspectos que yo quería, en fin, sacar a la palestra. ¿Qué es eso de sacar datos que por otra parte sobre la marcha son difíciles de contrastar y que alguien te dice, ¿está usted mintiendo, no está usted mintiendo? Yo creo que es una falta de respeto a los ciudadanos, porque en ese momento no tenemos la capacidad de saber que el que saca los votos dice la verdad, o si dice la verdad, quien dice del otro que mienta, ¿no? A mí me parece que eso fue un exceso, yo creo que debería de corregirse de cara al futuro, ¿no? Bueno, decía que a mí los debates me gustarían, primero, más sosegados, con más diálogo constructivo, con más argumentación exenta de exageraciones, de datos manipulados, a veces groseramente manipulados, y sobre todo exentos de insultos, ¿no? El debate, especialmente el segundo, estuvo lleno de insultos y descalificaciones, tengo que decir que especialmente por parte de representantes de Ciudadanos, y yo creo que eso son la parte del debate que no me gusta, ¿no? Y que yo quisiera que en el futuro estuviera en otro formato, atendiendo a lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. A mí me gustó más el primero que el segundo. Creo que el segundo fue absolutamente bronco, totalmente inaceptable en algunos aspectos y muy poco clarificador para los ciudadanos, ¿no? Pero yo quería preguntaros al hilo de los dos debates en concreto. A la vista de lo que ocurrió, Raimundo, ¿tú crees que dos cuestiones que te planteo? ¿Ha cambiado la campaña de los candidatos? Es decir, a resultas de los debates, ¿ha cambiado un poco los mensajes de los candidatos? Y por otra parte, ¿tú crees que los debates que se produjeron han servido para cambiar el voto de los ciudadanos? No, en mi opinión, respecto a la primera pregunta, yo creo que no. Yo creo que los debates no hacen cambiar la campaña de los candidatos, la que van a mantener a partir de ese momento. Respecto a la segunda, yo creo que la influencia de los debates no es enorme sobre las personas que lo escuchan. Si estamos hablando de 9 millones y medio que han escuchado el segundo debate, bueno, yo no soy un experto en esto, pero los expertos dicen que posiblemente el cambio no haya sido más allá del 3% de los que lo han visto. Por lo tanto, es muy poco la incidencia que tiene. Pero sí es verdad, volviendo a eso, no quiere decir que los debates no sean importantes, porque sí es cierto que si los han visto 9 millones el primero, 9 millones y medio el segundo, yo creo que es lo suficientemente importante para que realmente haya debates siempre que se pueda y siempre, en mi opinión, que la ley lo exija. Juan, tú que además estás en la cocina, yo sé que tengo que decir, vaya por delante, que Juan es representante, además activo, de un partido político, pero también tengo que decir, y pongo la mano en el fuego, que eso no le evita, bajo ningún concepto, de hablar con objetividad, porque es una persona de prestigio, de sobra conocido por todos, y eso está sobremanera. Por lo tanto, te agradezco, no obstante, y en cualquier caso, esa apreciación. Pero sí estás en la cocina de lo que es la actuación. ¿Tú crees, y al hilo de la primera pregunta, los debates han cambiado
cambiado el hilo, la orientación de la campaña? Nada, yo coincido con lo que acaba de decir Raimundo. Yo creo que los partidos, al menos los grandes partidos, tenemos la campaña preparada, diseñada, y, hombre, salvo otra cosa es que del debate se hubiera seguido, en fin, un fracaso estrepitoso de alguien, pero no ha sido el caso tampoco. Han sido debates dentro de lo bastante previsibles, ¿no? Bastante previsibles. Y por lo tanto yo creo que nadie ha modificado la campaña que estaba ya diseñada. Y, ¿no? y en cuanto al voto, ¿tú crees que alguien a raíz de Pues los también coincido con Raimundo. Yo particularmente, habla de un 3%, yo creo que nadie lo sabe realmente, pero es posible que eso sea así. Es pura intuición, ¿eh? Yo de esos 9 millones y medio, el interés está claro, como decía Raimundo, evidentemente 9 millones son datos de final de la Champions, ¿eh? Es decir, que efectivamente, pero lo que yo pienso es que esos 9 millones y medio que hemos visto los debates, somos personas que ya tenemos decidido el voto. ¿Y de los indecisos? Básicamente. Bien, yo creo que el indeciso, hombre, bajo ese término de indecisos hay muchos subconjuntos, ¿no? Los indecisos yo creo que son muy variopintos, pero si hay un denominador común, yo creo que del indeciso es una persona un poco más desinteresada de la política que estos 9 millones y medio. Con lo cual, ¿quieres decir que el debate a los indecisos tampoco influyó? Es que probablemente este debate, muy visto, no lo hayan visto tanto los indecisos. Esa es mi intuición, ¿eh? Raimundo, ¿tú crees que los indecisos lo han visto, les han servido para algo, no? Bueno, yo creo que seguro que algún indeciso lo ha visto, Seguro, eso es evidente, sin duda. Eso es evidente, y que esos indecisos, que evidentemente los hay, quizá no ese 23, 25, 20% que decían las encuestas que había, pero bueno, solo con que fuere pues un 5 o un 10% de indecisos, lo que es indudable es que un debate de este tipo, pues hombre, les puede orientar bien hacia uno u otro candidato. Por eso yo creo que tienen cierta importancia los debates en este sentido. Bueno, ¿queréis ¿no? ver lo que han opinado los ciudadanos? Porque, como decía al sería principio, importante para nosotros. Hemos salido a la calle. Sería lo más importante. Pues hemos salido a la calle y, bueno, hemos preguntado acerca de su opinión de los debates. Vamos a ver, en cuanto realización tenga las imágenes y tenga todas las intervenciones que se han producido, qué es lo que han opinado algunos ciudadanos sobre el debate, si coinciden o no con lo que nos habéis dicho. ¿Qué tal, amigos de Políticamente Incorrectos? Pues hoy nos vamos a trasladar a la calle. ¿Por qué? Porque han pasado 48 horas de esos dos debates, de ese partido de ida y vuelta en el que los candidatos han mostrado un poco sus armas y han luchado en televisión, y queremos saber si esto de los debates a la gente le ayuda un poco a discernir, ¿no?, qué candidato es el que prefiere, y sobre todo ese voto oculto y esa gente que hasta última hora no va a decidir a qué partido político votar, pues bueno, ayuda a crear una opinión formada o no. De todas formas, ¿queréis verlo? Seguidme. Estamos ahora mismo con Covadonga. Queríamos preguntarle si habéis visto el debate político. No, vi algo, o sea, trozos, pero nada, no, porque paso de ello ya ¿Ha perdido la esperanza en la política? bastante. Como que me dan ganas de no votar. Hombre, no, de no ejercer el derecho al voto. Han sido muchos años de lucha para que las mujeres pudieran... Pero es que lo que estás viendo, que prometen y prometen y te van a dar y te van a hacer, y a la hora de la verdad te quedan agua de borrajas. Yo, desde mi punto de vista, a ver, hay una clara diferencia entre los dos políticos de la derecha y los dos políticos de la izquierda. No defiendo a ninguno de ellos porque me parece que ninguno de ellos ha dado un discurso que me haya llegado a convencer del todo. De todas maneras, estoy mucho más de acuerdo con la manera en la que ha hablado Pablo Iglesias, porque ha sido capaz de no faltar al respeto y de mantener un ambiente de debate. Ellos se han centrado en luchas personales, y el único que ha sido capaz de responder a las pautas de lo que un debate pide para que se llegue a una conclusión, es decir, para poder llegar a una conclusión tiene que haber diálogo. No hubo diálogo en ningún momento. ¿Usted tiene decidido el voto ya? No. ¿Va a ser de los de última hora? Bueno, sí lo tengo decidido, joder. No lo vi, pero quiero verlo. Me enteré de que estaba ahí, vi el vídeo en internet y estuve a punto de verlo, pero nada. Hoy, de hecho, voy a verlo. Al fijo, ¿no? ¿Tú crees que viendo el debate te ayudará a hacerte un poco una idea de tema de tu voto? ¿Ya lo tienes decidido? No lo tengo decidido y creo que me va a ayudar, porque en los debates, que vale que pueden que engañen a la gente, mientan, eso no lo sabemos, solo lo saben ellos. Pero a mí me ayuda más o menos como a calar a la persona y todo eso. Darte una forma, ¿no? Una opinión. Claro. Vi el de antes de ayer y ayer pues decidí ver Juego de Tronos. ¿Qué le parece el debate de ayer? No lo vio, ¿verdad? Una vergüenza. Bueno, y son todos unos mentirosos, según dicen, ¿eh? Mienten más que hablan, dicen por ahí. Hombre, mucho más. Son sinvergüenzas. Y trabajan poco, creo, ¿no? Muy poco, muy poco. Esos son los que tienen que estar al paro. ¿Y usted cree que el debate sirve para cambiar el voto o la gente ya lo tiene, ya sabe lo que va a hacer?
Hombre, hay gente que está muy indecisa y que me imagino que le va a costar. Y entonces me imagino que le habrá servido a alguien para... Es una idea un poco más clara. Exactamente. Una de las críticas que recibí ahora que hablas de Pablo Iglesias es que suele hacer mejores campañas que legislaturas. En campañas como que se le da muy bien orar porque es un muy buen orador y luego como que se viene un poco abajo durante la legislatura. No sé qué opinas al respecto. En eso estoy completamente de acuerdo porque de todos modos, bueno, no voto a Podemos precisamente por eso, y de hecho no lo voy a votar precisamente por eso, porque no creo que pueda llegar a realizar ningún cambio mediante su legislatura. Que sí, que interese. Y a mí la verdad que no me interesa. ¿Piensas que hay mucha gente indecisa? Porque se comenta que joder, que hay mucha gente y demás. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que los debates igual ayudan a decidir un poco, ¿o no? ¿De qué barrio es usted, Covadonga? De la calle Gascona. Sí. Que los vecinos se lo pasan, digo, no Los establecimientos. Los políticos, eso, no nos hacen caso. Pues mira, yo opino que claro, que es muy importante, que debería haber debates no solo en pre-campaña, sino en todo momento, porque los debates son muy importantes. La cosa es que para que haya un buen debate tiene que haber políticos buenos y que sepan debatir, porque si no, no se llega a ninguna conclusión. Yo vi los dos debates todo el tiempo y la verdad es que entre las tres discusiones de estos tres señores no se entiende absolutamente nada, no se llega a ninguna conclusión. Entonces, bueno, pues eso no sirve para nada. Sirve si son todos políticos decentes. Bueno, pues ya lo habéis visto, opiniones de todo tipo, gente que no ha visto el debate, gente que lo va a ver incluso por internet, estos millennials que se saben todo de las nuevas tecnologías. Y bueno, sobre todo disparidad de criterios. Yo creo que una de las tónicas que se repite es esa indecisión, esa gente que hasta última hora se va a pensar a qué partido político votar. Y bueno, como siempre, una vez abierto este melón acerca de los debates, os dejo la discusión en plató. Adiós. Bueno, en primer lugar, tengo que felicitar a mis compañeros, felicitar a las personas que han intervenido, porque, nos guste o no nos gusten, han sido absolutamente clarificadoras. Juan, ¿qué te pareció las opiniones? Bueno, uno anda por la calle también. Y te las esperabas, ¿no? Y más o menos coinciden con las que escucho por ahí, ¿no? A diario, gente... Hay mucho descreimiento en la política, desgraciadamente, y eso tendría que preocuparnos a todos, y no ahora en campaña, sino continuamente, ¿no? Día tras día, mes tras mes, año tras año. Un problema serio, muy grave, porque el descreimiento termina debilitando la democracia, debilitando la sociedad en general, ¿no? Y eso es lo que expresa, básicamente. Preferencias no han señalado ninguna prácticamente, salvo bueno, tampoco sorpresa, porque lo escuché muchas veces ya, de este chico joven que decía que había argumentado muy bien Pablo Iglesias, pero sin embargo no le iba a votar porque no tenía confianza en sus capacidades después. Eso lo he escuchado muchas veces, en estos 2 días desde el debate, lo he escuchado varias veces, ya coincide con esa opinión. Raimundo, al hilo de lo que está diciendo de los chicos jóvenes y tal, a mí hay una cosa particularmente, no sé si a ti te igual, que me ha sorprendido, que además concuerda con otra imagen que ha salido y una noticia en los medios de comunicación. Yo digo la voluntad y, por otra parte, la participación más activa que tienen los jóvenes y el interés que han demostrado las más jóvenes. Y eso lo ligo con las colas tan increíbles que hay en las oficinas de correo y que, por lo que he visto en la tele, son mayoritariamente jóvenes. ¿Tú crees que va a haber una afluencia importante en estas elecciones, no solamente del voto en general, sino del voto de la gente joven? Sí, yo estoy convencido que la juventud cada vez tiene más importancia y además, oye, tienen un gran interés en la política y en lo que pueda significar la elección de cada político y en mi opinión, efectivamente, lo estamos viendo en las colas y lo curioso es que la mayoría de las colas, si uno ve las colas que hay en correos, una gran parte de las colas son gente joven. O sea, que tienen gran interés en la política y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno porque hoy significa que, bueno, que ven que todos esos políticos que puedan ser elegidos pueden ser capaces de elegir pues, la opción que a ellos más les interesa. Juan, ¿y tú prevés, Juan y Raimundo, prevéis que va a haber un incremento de la votación? Es decir, yo me parece, intuyo y veo que va a haber una afluencia importante de gente a votar esta ocasión, ¿no? Parece. Bueno, un matiz con respecto a lo que preguntabas y respondía Raimundo, que tiene que ver con esto, con la participación. Por los datos que he escuchado hace muy poco al director de correo, el director general, el voto por correo solicitado, ya se acabó el plazo, está ligeramente por debajo de las últimas elecciones, pero es de los más altos, porque el anterior fue el más alto. Entonces, bueno, no bate récords, pero está en la banda alta, ¿no? Bueno, esto es lo que contaba hoy, lo venía escuchando ahora mismo. La participación de los jóvenes, pues bienvenida sea, efectivamente, bienvenida sea. Sobre todo aquí en Asturias, ¿no? Porque lo que pasa es que no quiero ser
portador bueno, agorero, ser un poco pesimista, pero yo creo que esas colas que vemos de jóvenes es porque el joven vota más por correo que las personas más adultas que estamos más acostumbradas al voto. Creo que explica en parte tantas colas de jóvenes. Y puede ser el padecimiento que tenemos de la famosa inmigración sí. O inmigración, los jóvenes que se nos van. Yo creo que predominantemente el joven vota por correo. Hay mucho, en términos proporcionales, hay más joven que vota por correos que personas más mayores. Bueno, antes de ir a la pausa y antes de entrar en la valoración individualizada de cada uno de los líderes, porque no pensáis que os ibais a escapar sin valorar ya lo suponemos, uno a otro. Hubo un gran ausente que sin embargo estuvo muy presente, que fue Vox. Yo primero quiero preguntar, porque luego al final os preguntaré quién creéis bajo vuestro punto de vista que ha ganado, quién ha perdido, quién ha ganado por ausencia o por presencia, pero esta pregunta que te quiero realizar, Raimundo, ¿qué te parece la ausencia? ¿Cómo valoras la ausencia de Vox? ¿Es justa? ¿Es injusta? ¿Tú crees que eso tiene que corregirse o está bien como está la cosa? Bueno, yo lo que creo es que evidentemente hay una Junta Electoral Central, que es la que tomó la decisión, y bueno, ante eso pues no podemos decir nada, ¿no? Equivocada o no, seguro que ellos lo han hecho cumpliendo, pues oye, pues unas normas y una pauta y una ley que está ahí. Si hay que cambiarla, hombre, yo soy de la opinión que efectivamente hay que cambiarla. ¿Por qué? Pues porque al final no todo lo pasado es lo que tiene que venir a colación en este momento, sino que tiene que venir también cosas que evidentemente son un hecho. Si Vox, y ahí están las encuestas, estamos hablando de entre un 10 y un 15% del electorado, y eso lo tiene también, esa posibilidad la tiene la Junta Electoral Central, aunque ellos están hablando por la ley, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo vimos, lo comentábamos antes, lo vimos también cuando Foro se presentó a las elecciones en el año 2011, que efectivamente estuvo fuera de todo lo que fue la cadena de medios de comunicación por no tener representación parlamentaria, y luego ganó las elecciones. O sea que yo creo que en ese sentido hay que actualizar de alguna manera la ley, y hay que dar la posibilidad a quien realmente lo tiene. De todos modos, Juan, Vox no estuvo en el debate por disposición de la Junta General, pero sin embargo sí salió muchas veces a colación al debate, y precisamente por Pedro Sánchez. ¿A vosotros os hubiera gustado, ya no te digo interesado, porque entramos en otras profundidades, pero os hubiera gustado hacer un debate a 5? ¿Hubiera sido conveniente, interesante? Nosotros propusimos un debate a 5, de hecho, de esa propuesta vino los recursos, el lío con las televisiones, las plataformas, en fin, pero es claro que nosotros sí aceptábamos un debate a 5. Raimundo dice, y no le falta razón, que igual hay que reformar la ley para prever estas situaciones que se ha dado, por ejemplo, con Vox, un partido que emerge, y parece que emerge con bastantes posibilidades de entrar con cierta entidad en el Congreso. Yo creo que todo se puede mejorar, efectivamente, y esta ley probablemente también, pero hay que andar con cuidado porque luego esto es muy subjetivo. ¿Dónde pones el límite después? ¿Ante qué situaciones acoges a unos sí y a otros no? La Junta Electoral no se ha querido meter, yo creo que en demasiados follones, y lo que ha dicho, atendiendo los principios de equidad y proporcionalidad, pues ha dicho, oiga, están legitimados los que están con representación. Pero Juan, pero ha sido a través de un recurso, quiere decir que la Junta hubiera callado, con lo cual está bueno, no sabemos si hubiera guardado silencio. La Junta tiene potestad para intervenir de oficio, y estaba en plazo para intervenir de oficio. Es verdad que han respondido a una petición de parte, ¿no?, a unos recursos establecidos por los partidos de rango autonómico, pero tampoco podemos saber si la Junta de Oficio hubiera intervenido. Bueno, lo cierto, vamos a una breve pausa y luego entramos uno por uno los candidatos, pero lo cierto es que Vox no estuvo, pero al final estuvo. Eso está bueno, dicho lo cual, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con lo que más puede ser interesante, que es el análisis individualizado y el contraanálisis de cada uno de los líderes. En breve nos vemos. Hasta ahora. Bienvenidos nuevamente. Vamos al análisis ya individualizado de cada uno de los contertulios, de los contendientes en el debate. Vamos a empezar por el orden, digamos, de escala o jerarquía, por lo menos institucional. Pedro Sánchez. Juan, Pedro Sánchez, primero te voy a hacer una serie de preguntas, luego me haces tú la valoración. ¿Cuidó o no cuidó su ventaja
¿fue capaz o no fue capaz de movilizar a su electorado? ¿Vendió las propuestas? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de Pedro Sánchez? ¿En el primero o en el segundo? Divídemelo tú como quieras o en conjunto. Yo aquí, inevitablemente, por muchos esfuerzos que haga de objetividad... No obstante, perdona, ya te anticipo que vamos a pedir la opinión de Raimundo. Seguramente o sea que... no estará atado por... Yo tampoco estoy atado, pero quieras o no, yo participo de un ideario y participo de unas listas electorales. Por lo tanto, por muchos esfuerzos que haga de objetividad, probablemente... Te voy a pedir, si me permites, es como cuando hablamos de nuestra mujer. Dicho lo cual... La queremos mucho, pero en Petit Comité somos capaces de sacar algún que otro defecto. Aquí, como estamos en Petit Comité, no nos ve nadie. Algún defecto. Tú decías... bueno, pues yo creo que Pedro ha estado en la línea que yo esperaba. Yo particularmente esperaba, yo creo que muchos ciudadanos o muchos votantes socialistas, yo creo que ha estado en un plano como presidente institucional, serio, contenido, ha dedicado mucho a explicar el bagaje de estos 10 meses, que es un bagaje yo creo que muy relevante y lo ha puesto encima de la mesa y ha relacionado ese bagaje con las posibilidades, con lo que quiere hacer en el futuro, con el proyecto de futuro, ¿no? En definitiva, bueno, ha marcado distancias clarísimamente, porque con un bloque de derechas muy radicalizado, evidentemente, y ya ha hecho los guiños correspondientes a la izquierda de Unidas Podemos, agradeciéndoles la posición que han mantenido durante estos meses, no exenta de crítica en algunas cosas, pero en fin. O sea, que tú crees que cuidó la ventaja con la que yo creo en teoría, que claramente, no, yo creo inmovilizó, yo creo que la ventaja que dan las encuestas la ha sabido, yo creo que defender, yo creo que con mucha dignidad, muy bien. Y yo creo que eso es lo que todos, o la mayor parte de los analistas que han escrito sobre esto, yo creo que han... Y fue capaz de movilizar, porque uno de los esfuerzos que hace él, he escuchado, y tú mucho más, es movilizar a la gente a votar. ¿Fue capaz de hacerlo? Movilizar a la abstención, porque la abstención es el gran adversario, en definitiva. Es decir, aparte de que no es bueno que la gente no participe en política y vote, yo creo que el Partido Socialista necesita, y la izquierda en general necesita movilizar a su gente, porque la derecha está movilizando a todos sus electores con una oferta muy amplia, con 3 grandes partidos contendiendo y por lo tanto teniendo el votante de derechas mucha oferta. El PSOE está obligado y estamos intentando, yo creo que lo estamos logrando y Pedro contribuye más que nadie a ello, lógicamente, y en los debates también a esta movilización. Dos cuestiones rápidas. La primera, ¿tú eres capaz de decirnos a los telespectadores que Pedro Sánchez del Partido Socialista no va a pactar con Ciudadanos? Y la primera. Y la segunda, dinos algo malo o lo menos bueno que hayas visto de los debates de Pedro Sánchez. Bueno, sobre la primera ya ha contestado él. Bueno, de aquella manera. Vamos a ver, hay mucho interés y es inevitable, ¿no? Porque el partido que parece que va a ganar las elecciones diga y exprese sus proximidades desde el punto de vista o sus preferencias desde el punto de vista de gobierno. Nosotros, sinceramente, y esto no es una vía escapista, yo quiero esperar al día 28 porque hay que esperar lo que digan los ciudadanos. Yo no me resigno, y yo creo que Pedro Sánchez tampoco, a no tener una mayoría que nos permita gobernar en solitario. Bueno, Juan, no son necesarias, Juan, quiero estás recordar... como Pedro Sánchez, todavía no nos has dicho claramente que no va a haber pacto con Ciudadanos. No, pero no lo digo, insisto, Juan, no lo digo por escaparme del tal. Yo es que creo que podemos aspirar perfectamente a gobernar en solitario, con apoyos parlamentarios, como se ha hecho muchas veces, pero con un gobierno monocolor. Y dime algo malo, lo menos bueno de Pedro Sánchez. Bueno, pues yo... haz un esfuerzo, hombre. No puedo. Haz un esfuerzo, que no te está escuchando. Mira, yo he regresado a la política después de muchos años precisamente por Pedro Sánchez. Luego, porque me he conectado con él, con su proyecto, con su forma de hacer y de estar, con su capacidad de resistencia y de pelea, y por lo tanto yo... Bueno, no eres capaz. Si el leitmotiv por el que yo he regresado se llama Pedro Sánchez, pues es como, te insisto, el ejemplo de la mujer, son muy buenas, pero algún defecto. Sin duda. Bueno, pero si tú no eres capaz, estoy seguro, Raimundo, que a ti a lo mejor te cuesta menos sacar lo peor de Pedro Sánchez. Pero en cualquier caso, ¿qué te pareció el Pedro Sánchez en los dos debates? Diferénciame si quieres uno u otro. Y una cuestión que te quiero plantear, ¿fue capaz Pedro Sánchez de convencer a los ciudadanos de que no pactó con los catalanes? Bueno, yo
Creo que efectivamente el primer debate y el segundo debate son muy diferentes, pero yo a Pedro Sánchez, y ahí difiero de Juan, le encontré nervioso, le encontré mal encarado, le encontré a disgusto. No le vi un Pedro Sánchez relajado, o sea, era como si tuviera que defenderse de las críticas que le iban a mantener los otros tres contendientes, entonces le vi que no estaba a gusto. Entonces eso se nota en las personas. Yo le vi muy nervioso en el debate, hablando mucho, demasiado en mi opinión, de los 10 meses, de lo que había hecho durante los 10 meses, y muy poco de lo que iba a hacer en el futuro. Y por supuesto, ante las preguntas de unos y otros, tanto de unos respecto a los catalanes y de otros respecto a Ciudadanos, Pablo Iglesias, yo creo que evidentemente no respondió a ninguno. O sea que yo creo que no despejó esa idea de si mañana, si llegara a ser el número 1 y poder ser presidente, iba a pactar con Ciudadanos o iba a pactar con los independentistas. Lo dejó abierto y, en mi opinión, bueno, cuando algo se deja abierto, esa es la incógnita, ¿no? Y una cuestión que te quiero plantear, porque yo, en parte, especialmente en el segundo debate, creo que hubo un exceso de acoso por parte de Ciudadanos y por parte del PP a Pedro Sánchez, lo cual le hace, perdón, porque esto son cuestiones del directo, sí, y se ha caído la conexión con realización, pero bueno, lo resolveremos de alguna u otra manera. Te quería preguntar, Raimundo, si este acoso al que fue objeto y que todos vimos, desde el punto de vista del electorado, ¿no le puede beneficiar esa posición de cierto victimismo? Como pregunta, ¿lo sí, planteo, no como sí, hombre, indudablemente yo creo que, en mi opinión, así como Rivera estuvo, en mi opinión, francamente bien en el primer debate, en el segundo yo creo que se excedió. Yo creo que quizá vino demasiado engrandecido, porque evidentemente, en mi opinión personal, quien ganó el primer debate de calle fue Rivera. En el segundo yo creo que vino demasiado engrandecido y atacó desmesuradamente a Pedro Sánchez. Bueno, pues quizá eso yo creo que le ha restado a Rivera en el segundo debate posiblemente muchos votos. Bueno, hemos analizado sucintamente a Pedro Sánchez, vamos a analizar a Casado y esta vez, Juan, vamos a empezar por Raimundo. Casado tenía un hándicap importante, es nuevo en esto, por lo menos aspirante a la presidencia, acaba de llegar a la presidencia o a la secretaría, bueno, a la presidencia del Partido Popular. La pregunta es, ¿demostró aplomo Casado en el debate? ¿Vendió el programa? ¿Fue capaz de presentarse como un revulsivo y como de alguna manera la punta de lanza que puede luchar contra el socialismo? ¿Y fue esa la alternativa? ¿Se lo comió o no se lo comió Rivera? ¿Cómo viste a Casado? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre Casado del primer debate y Casado del segundo debate. En mi opinión, en el primer debate estuvo flojo, estuvo muy apocado, estaba como salido del debate. O sea, yo creo que el debate realmente, en el primer debate había dos contendientes claros, uno que era Sánchez y otro que era Rivera. Rivera, en mi opinión, le ha comido en el primer debate, le comió en el primer debate a Casado, y Casado quedó pues un poco perdido dentro del debate. El segundo fue un cambio radical. Yo creo que en el segundo, así como Rivera bajó, porque efectivamente yo creo que engrandeció demasiado su postura por haber sido el gran ganador del primero, y Casado yo creo que ahí se subió, yo creo que ahí mejoró y realmente pudo exponer en el segundo debate, bueno, pues lo que él proponía cuando él llegara a ser presidente. A nivel personal, yo tengo que decir, y es una opinión muy personal, que le falta. Casado le falta. O sea, que no le ves como la alternativa. Yo creo que le veo como un gran parlamentario, es un hombre que es un buen orador, es un hombre que, a diferencia de Sánchez, al igual que Rivera e Iglesias, yo siempre digo que en los dos debates hay una cosa muy curiosa: el único que lee es Sánchez, los otros tres no leen nada, o sea que hay una gran diferencia. Eso me demuestra que Sánchez no es un gran orador, tiene que leer, no puede manejarse sin papeles. Sin embargo, los otros tres sí, luego son tres grandes oradores. Yo creo que es un gran orador, es una persona joven, es una persona que le queda tiempo,
pero para mí le falta algo para ser presidente, pero es una opinión personal. La duda que tengo es si le falta o le queda tiempo, si se lo van a dejar, pero bueno, este sería otro tema. ¿Qué opinión te mereció en los debates Casado, Juan? Bueno... Y te voy a decir, ¿serías capaz de decir algo bueno de Casado? No sé si es bueno, me explico y luego tú mismo señalas, ¿no? Yo voy a hacer un matiz con respecto, y le paso contexto ya en parte, ¿no?, a lo que decía Raimundo, con respecto a Sánchez y las capacidades oratorias. Yo creo que Pedro Sánchez es un grandísimo orador. Yo discrepo de eso porque cuando Pedro Sánchez lee, está tomando los datos. La diferencia es que Pablo Casado vino a contar de memoria, porque tampoco tenía falta de constatar, porque es una falta de rigor absoluto lo que hizo. Si uno coge con detalle los datos que fue lanzando, efectivamente sin leerlos, porque no tenía necesidad de leerlos, era una grosería en términos intelectuales, en términos de rigor, una grosería absoluta. Por lo tanto, yo, claro, quizás yo sea un bicho raro, perdóname la expresión vulgar, porque yo las capacidades oratorias seguramente las valoro de otra manera. A mí, escuchar a Pablo Casado el otro día repetir una y otra vez hasta la extenuación que Cataluña, que rompemos España, que Pedro Sánchez es un traidor, que pactó con los... y repetir y arrojar datos todos falsos que se le venían, pues yo no sé si eso... Yo desde luego no coincido y no valoro eso como una gran cualidad oratoria. Y insisto, yo prefiero una persona como Pedro Sánchez que cuando va a lanzar al medio de comunicación y al debate datos, pues los lea si no los tiene en la memoria, porque al menos hace honor al rigor, no da datos por dar. Yo creo que... ¿No le viste entonces como alternativa viable a...? Bueno, yo creo que Pablo Casado, y sí coincido, le falta mucho, pero mucho. Y yo creo que, como decía Pedro Sánchez el otro día, Pablo Casado está en las primarias con el que no está y con Ciudadanos. Y en ese combate yo creo que es el gran perdedor. Bueno, ahora vamos a pasar a Ciudadanos. A pesar, perdón, de que sale con la base de un partido más sólido, obviamente. Pero yo creo que en clave personal, en la confrontación entre los tres, es el gran perdedor. Bueno, y Rivera, Raimundo, ¿tú crees que Rivera, en parte ya nos lo has dicho, pero en términos generales, ganó como alternativa a Casado? ¿Adelanta Ciudadanos después de los debates al PP? ¿De alguna manera se centró en los debates o no logró ese centralismo o esa centralidad que pretende? Y la pregunta ya, ¿convenció a los indecisos para que vayan con Ciudadanos? ¿Cómo viste en términos generales? Porque ya dijiste que el primero mucho mejor que el segundo, en términos generales. Yo creo que en términos generales, yo como espectador, yo vi a Rivera en una posición mucho más digamos, de confrontación de tú a tú con Sánchez que el propio Casado. O sea, él se sentía a nivel personal muy seguro de sí mismo, muy fuerte. Es cierto que, claro, tiene muchísima más experiencia que Casado y que Sánchez, porque lleva mucho más tiempo en política y en esos debates. Entonces yo le vi muy seguro de sí mismo. Y luego le vi una cosa que es importante respecto al votante, porque claro, aquí hay muchas maneras de verlo, es como lo vemos a nivel individual nosotros y como lo ve el votante en general, que es sobre quién tiene que influir para modificar el voto. Entonces yo creo que en ese sentido le vi muy efectista. Es decir, que en mi opinión, si yo miro los dos debates, el gran beneficiado de los debates, si yo tuviera que poner 1, 2, 3, 4, el gran beneficiado indudablemente es Rivera. Bien. Juan, rápidamente me dicen que lamentablemente queda muy poco. Opinión general de Rivera. Básicamente, ¿tú crees que fue superior a Casado? ¿Se presenta como alternativa? ¿Es capaz de alguna manera de captar a los indecisos a través del debate o de los dos debates? Bueno, yo no sé. Yo sobre la captación de los indecisos ya hablamos antes. Yo tengo muchas precauciones con respecto a eso, a que los debates sirvan excesivamente para decidir votos. Pero bueno, dicho eso, efectivamente cada uno se dirige, como decía Raimundo, pone el dedo y pone el acento en los grupos de riesgo, ¿no? Y en las posibilidades que tiene de atraer a electores que están colindantes con su opción. Ya lo dije antes, en las primarias, repito, en las que está el bloque de derechas, que están de alguna manera en un combate por ver quién es hegemónico, yo creo que claramente, si atendemos al debate e incluso a la campaña, yo creo que en clave personal,
Yo creo que claramente tanto Vox, tanto Santiago Abascal como Ciudadanos en la persona de Albert Rivera le ganan claramente a Pablo Casado. Otra cosa es que Pablo Casado lidera un partido que tiene más recorrido que ellos. Lamentablemente por una cuestión de tiempo no nos da tiempo, valga la redundancia, a analizar lo que fue el debate de Pablo Iglesias, pero en cualquier caso, rapidísimamente, Raimundo, del debate tú deduces que las únicas posibilidades que hay de pactar es Partido Socialista, Podemos y otros que no, y por otra parte Ciudadanos, PP y Vox. ¿No hay posibilidad de que PSOE y Ciudadanos se entiendan? Vamos a ver, a mí personalmente me gustaría que la elección, o las elecciones en este caso, dieran la posibilidad de pactar, como se hizo en Andalucía, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Ahora bien, partiendo de la base que yo creo que va a ganar Pedro Sánchez, indudablemente, a partir de ahí, bueno, ya es una incógnita. ¿Podrá negociar con Pablo Iglesias? Solo no, estoy absolutamente convencido que no. Tendría que negociar con los independentistas y en cualquier caso, yo creo que por el bien de España, a mí me gustaría que si Pedro Sánchez tiene una mayoría minoritaria y pudiera pactar con independentistas y con Podemos, pactara con Ciudadanos por el bien de España, si eso se pudiera. Juan, fuera de tiempo, ¿podemos pensar que esa posibilidad PSOE-Ciudadanos pueda existir? Rapidísimamente, nuestra posición, y la mía en particular, yo creo que la de Pedro del partido también es esta, es intentar gobernar solos, con una mayoría suficiente, que no tiene por qué ser una mayoría absoluta, pero una mayoría sólida, con lo cual y apoyos parlamentarios. Con lo cual no descartas nada. Estos son, hay experiencias múltiples con respecto a este modelo de gobierno, ¿no? Bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo porque ya sabéis cómo son estos debates. Necesitaríamos otro debate más para seguir hablando y seguro que tampoco tendríamos suficiente. En cualquier caso, como las dudas van a despejarse a partir del domingo o no, lo que sí os emplazo a la próxima semana, si os viene bien, a que ya analicemos lo que han sido los resultados y habláramos incluso de las próximas. Bueno, también. ¿Por qué no? Que ahí Juan va a tener mucho que decir. De unas y entramos en y otras, sobre todo porque ya tendremos algo más clarificado acerca de las posibilidades de esos pactos que quedan ahora tan abiertos. Bueno, pues como ven, el tiempo nos queda muy corto. Lamentablemente eso es así. La próxima semana intentaremos aquilatarlo y poder dar respuestas a todo. En cualquier caso, muchísimas gracias, un placer como siempre, y a todos que venza el mejor y que sea para bien de España.